and hardly I had to do it all the hard way. And hardly I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales, como de costumbre, a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Y bien, hace apenas unos días, el pasado día 22, falleció, como se sabe, Eduardo Punset, y me parece de dedicarle una mención de memoria, seguramente no tanto al abogado, al economista, ni siquiera al político, cuanto a su faceta más carismática y popular, la de divulgador científico, muy especialmente precisamente a través de la televisión, en el muy popular y celebérrimo programa Redes en la 2 de Televisión Española. En todo caso, como una mención a su biografía, se ha de decir que hizo grupo con el Partido Comunista de España, sí, por raro que pueda parecer, en su juventud más tierna, con la consecuente excursión fuera de España, que aprovechó para ampliar estudios en París y ya de vuelta, más centrado y reflexivo después de la muerte de Franco, participó en la transición política como miembro de la Unión de Centro Democrático, la UCD, de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, que le nombró ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas, que era algo así como nada con sifón, dicho naturalmente con sentido del humor y, en fin, con toda cordialidad, ¿verdad? Esto ocurría hacia el año 1980. Más tarde fue elegido eurodiputado en las listas del Centro Democrático y Social, ese partido testimonial que el propio Adolfo Suárez había puesto en marcha con escaso éxito una vez desaparecida la UCD. Bueno, que en términos de clave política y como reflexión sociológica, cualquier día tendríamos que traer por aquí, a este plató de paseo, lo de la UCD y sus circunstancias, porque eso fue de una enorme curiosidad, ¿no? Pero bueno, volvamos con Eduardo Punset y su memoria. Director y presentador, como dije, del programa Redes, de tan variados contenidos, siempre con un inequívoco afán pedagógico, por igual medicina que psicología, sociología que astronomía, en todo caso, siempre la ciencia como objetivo de divulgación. Todo lo cual podría mover fácilmente a consideraciones equívocas sobre la personalidad de Eduardo Punset. Y es que estoy seguro que a muchos estáis en el convencimiento de que la personalidad de Eduardo Punset era eminentemente científica. Bueno, pues de ninguna manera. En realidad no tenía él esa realidad científica, bueno, no la tenía, digo, desde el punto de vista de estricta consideración académica, claro. Y es que lo suyo era la ciencia jurídica. En fin, su voz, su dicción tan característica y reconocible, su discurso persuasivo, convincente, en general afable, me parecen circunstancias que son de recordar y de subrayar hoy, por más que resulten tan obvias, y acaso por esto mismo, que a veces la obviedad hay que subrayarla, ¿verdad? Recomendaba él, últimamente, también a través de su cuenta de Twitter, una referencia citada como universodeemociones.com, una herramienta, decía, para saber lo que te pasa por dentro. Una frase sumamente atractiva. Y de tal trasfondo voy a referir, en homenaje a su memoria, algunas frases respecto
a la ira y la alegría. ¿Es la ira una emoción siempre negativa? La ira es una reacción de irritación, furia o cólera desencadenada por la indignación y el enojo de sentir vulnerados nuestros derechos. ¿Qué pasa cuando las cosas no suceden como queremos? ¿Qué ocurre cuando alguien no nos trata como creemos que nos merecemos? En esos casos, naturalmente, nos enfadamos y sentimos ira. Pero como todas las emociones, es necesaria y puede ser buena. Y en cuanto a la alegría, dijo lo siguiente: la alegría es una emoción sencilla y sin complicaciones. Casi no necesita regulación porque se controla automáticamente. En fin, esto es puro Eduardo Punset, pura esencia de su carisma divulgador. ¿Qué es la muerte?, dijo en otra ocasión. ¿Qué se muere cuando te mueres? Somos átomos en un 90% y los átomos son eternos. O sea, agregó, que yo probablemente no muera. Que así sea, digo yo ahora, en su homenaje, a los ojos de la ciencia y, desde luego, a los ojos de la fe. Me pregunto qué quiso decir con el 90% de átomos. ¿Y el otro 10% qué es? Bueno, es una pregunta pertinentísima, ya no digo teniendo de contertulio a nuestro invitado de hoy. En cualquier caso, es muy interesante esto que dices, y además yo lo que pasa es que no lo tenía previsto por razón de acotar el tiempo, ya sabes cómo es esto, ¿no? Pero tengo que decir, ya que me incitas, porque me incitas, ¿no? Sí, tengo que decir que a mí este comentario, al margen de esa reflexión, que tiene su curiosidad anecdótica, en todo caso me recordó, cuando estaba escribiendo yo esto, me recordó un comentario que escuché hace años, no muchos, sobre un jesuita, científico al tiempo, físico y astrónomo, algo muy jesuítico y en todo caso muy del aspecto eclesial, ¿no? de la tradición clásica, ¿no? En realidad tengo que decir que es un sabio, y por cierto, gallego de origen, de apellido Carreira. Y yo le escuché una disquisición interesantísima con el trasfondo de la resurrección que ocurría con el llamado cuerpo glorioso. En términos, bueno, supongo que a nuestros espectadores... ¿Qué quiere decir que ocurría? ¿Quiere decir que ocurrirá? Que, sí, en efecto, sí. Y además lo decía, naturalmente, en clave de hipótesis. Pero una hipótesis muy bien elaborada, ¿no? Por lo que hablaba de que nuestro cuerpo material de hoy tenía una consideración que estaba, naturalmente, supeditada al concepto de espacio y tiempo. Como es natural. O sea, nuestro cuerpo, esto que podemos tocar, sentimos y de lo que nos ocupamos, es una circunstancia provisional, entendía él, y yo desde luego me adhiero con entusiasmo a la idea, que acoge naturalmente el alma, el espíritu, en fin, sin ponernos demasiado, pero que sería una cacharrería circunstancial que está supeditada a las condiciones de espacio y tiempo. Al producirse la muerte, naturalmente, el cuerpo, como se sabe, desaparece. Desaparece, pues por, digamos, reducción en sí mismo, o porque se haga desaparecer. En todo caso, pero desaparece. Es provisional esa desaparición. Naturalmente. Pero el alma, el espíritu, explicaba el padre Carreira, no puede estar sin cuerpo. Es cierto, el alma necesita un cuerpo, el espíritu necesita un cuerpo. No se trata de que reconozcamos este cuerpo en las condiciones de espacio y tiempo, repito, sino que necesita un cuerpo. Y recuerdo perfectamente, con literalidad exacta, cómo el padre Carreira enfatizaba su argumentación científica, diciendo, y el cuerpo no puede estar formado sino por átomos.
Bien, y a partir de ahí es evidente de que ya estamos en otra trascendencia. Bueno, por cierto, esto en otra dimensión. Sí, en otra dimensión. Por cierto, a continuación, después lo subrayaba explicando conceptos muy reconocibles de experimentación de física cuántica con partículas elementales, es decir, en fin, la cosa había sido atractivísima y desde luego de una gran relevancia a favor de fe, pero en todo caso de orden puramente científico. Impresionante, impresionante. Bueno, así, fíjate tu incitación, ¿a dónde me llevo? ¿A dónde me llevo? Bueno, y bien, ya le tenemos que entrar a esto, ¿verdad? Que si no, se nos va todo de las manos. Hombre, no deja de tener relación con lo que vamos a hablar hoy, el tema de la vida eterna, que es lo que está detrás de la resurrección. Por supuesto. Un proceso alquímico que podía ser la disolución y la coagulación. Sí, una especie de paralelo con el proceso alquímico. Bueno, ya es muy evidente que, en fin, Miguel se presentó por su cuenta. Hizo muy bien, que para eso estamos. Pero sí, lo conocemos todos, ¿no? En todo caso, fuera la primera vez. Así es. En todo caso, hoy nos visita, lo diré naturalmente de una manera más formal, Miguel Álvarez Soaje, como ya anuncié la pasada semana, uno de nuestros contertulios habituales. Farmacéutico y doctor en Historia de la Ciencia, persona a la que por otra parte conozco yo en buen trato desde hace bastantes años, pero bastantes, casi muchos. Miguel? Casi muchos, ¿verdad? A mí me complace siempre, muy especialmente, traerlo a este plató de Crisol de Cultura. O sea que bienvenido, Miguel, una vez más, un placer recibirte. Muy bien, pues muy buenas noches. Encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, pues te voy a poner en suerte la historia, en fin, cito algo a los espectadores. En fin, tengo a mi derecha, naturalmente, como ya fue muy evidente, de modo idóneo, a Emilio Saldaña, a quien el asunto de hoy vamos a hablar de la alquimia, como se sabe, bueno, pero de una consideración histórica, los alquimistas de Felipe II, más concretamente. En todo caso, la alquimia es asunto que les cita las neuronas filosóficas, especialmente de modo importante a Emilio. O sea, buenas noches, Emilio, por la convención, ¿verdad? Hola, buenas noches. Bien, y porque lo que hoy ha de ocuparnos en conversación, ya lo anuncié la pasada semana, ya dije, acabo de decirlo, los alquimistas de Felipe II, haré un breve comentario e introducción para situar esta historia debidamente, en realidad repitiendo en buena parte algunas de las cosas ya dichas con ocasión de nuestro programa más general sobre la alquimia, en la que había participado precisamente Miguel Álvarez, asunto, eso sí, del que tratamos hace ya meses. Bueno, vamos a ver. La alquimia se introduce, dijimos entonces, repito ahora, en Europa a través de España, sobre todo a través del Reino de Aragón, del amplio Reino de Aragón, que, por cierto, atención chicos, incluye Cataluña. Claro. Bien. Lo adiviné. Raimundo Se te vio venir, ¿eh? Sí, ¿verdad? Se te vio venir. El condado. El condado, justamente. Bien, Raimundo Lulio de Mallorca, Arnaldo de Vilanova en Cataluña, Rupert Cisa en Castellón, y es así que surge pronto la llamada Escuela de Anónimos, claro, amplísima, con atribución generalizada, en su gran mayoría a Raimundo Lulio, sobre teoría y práctica. En el siglo XVII, el monje Teófilo, muy conocido en este ámbito alquímico, escribe De Diversis Artibus, donde explica su receta precisamente para la fabricación del oro español, del oro alquímico, naturalmente. Y será más tarde, ya en el siglo XV, que empiezan a decrecer las iniciativas, pero no la práctica alquímica, tanto como que es mantenida por relevantes personalidades de la época, como el famoso, porque lo era en su caso, arzobispo Carrillo de Toledo, o la propia Isabela Católica. En fin, del todo introducida, entiendo yo, la alquimia en la casa de los Austrias, es así que Carlos I poseía ya entonces piedras filosofales, regalo de un tal doctor Beltrán. Y en fin, se ha de citar que de manera importante será Felipe II, quien nos va a ocupar hoy,
el que se convertirá en máximo protector de la práctica de este arte. Hombre versado y de gran cultura, amigo de establecer relaciones analógicas entre objetos y conceptos, muy seguramente fue precisamente el de la analogía, lo que le llevó a la curiosidad por la alquimia y por su investigación, naturalmente, bien que no consta que la hubiese practicado él operativamente. Felipe II se limitaba a contratar alquimistas y exigirles consecuentes resultados, como tendremos ocasión de comentar seguramente en esta conversación, al margen de las estrictas consideraciones teóricas que en realidad le importaban menos, aunque también a veces se las ofrecían, naturalmente. En fin, desde una inspiración muy semejante tuvo relación con magos, en realidad continuando la propia tradición familiar, y es que ya su padre, aquí ya lo dijimos en su momento, había tenido amistad con Enrique Cornelio Agripa, y de su parte Felipe II trató durante su juventud a John Dee, un astrólogo inglés que le escribió su carta zodiacal. Y bien, yo creo que ya estamos en situación, ya tenemos a Felipe II en su calidad de protector de la alquimia, mejor decir, de los alquimistas, y con expectativa de sus resultados. O sea, será ahora de ver cómo evolucionó esa relación, quiénes fueron sus protagonistas principales, con qué grado de influencia y consecuencias, en definitiva, cuánto ha de ocuparnos precisamente esta noche en conversación. O sea que, a galope tendido, adelante Miguel, por donde quieres. Al ataque. Así es, así es. Pues sí, efectivamente, es un poco lo que estabas apuntando ahora mismo, que habría que atender primero a la época en la que le toca vivir. Y entonces, entendiendo esa época, que es el Renacimiento, podemos entender todo lo demás, entiendo yo. Entonces, es una época en la que todo vale, en la que la ciencia renace en alguna manera, de alguna manera, y él no es más que un ejemplo del paradigma científico de su época. Entonces, no es que él sea esa imagen que nos ha llegado de la leyenda negra, él simplemente es el rey del mundo, tiene todo a su disposición y en una época en la cual eso se da. ¿Y qué hace él? Echar mano de lo que su imperio le ofrece. Es decir, alquimia se practicaba en otras monarquías europeas, en otros países europeos, con menos medios. Sencillamente es que Felipe II tiene más medios, tiene todo lo que hay en Europa y se trae. Y más gastos. Y más gasto. Ahora voy a hablar de ese tema. Se trae a alquimistas italianos, flamencos, alemanes, irlandeses. Aquí viene, esto es, vamos, barra libre en ese sentido. Y entonces él tiene más medios y tiene además América, trayendo yo creo plantas. Que está claro lo que se dijo, lo que dije ahora de más gastos naturalmente, los del imperio. Exactamente. Los del y ahí imperio, es, no ahí, los suyos personales, claro. Ahí es donde quizá se le ofrece, o él ve las posibilidades de la alquimia, por dos cuestiones. Por un lado, las deudas, la cuestión económica, las 3 bancarrotas que vive durante su reinado, y por otro lado, su salud. Entonces, encuentra un remedio que por sí mismo, teóricamente, vale para solucionar los dos problemas. Bueno, en realidad, salud, dinero. Diríamos, busca un remedio que no encontró, Claro. que le hubiera salvado de su enfermedad, todo, o de todo. sus enfermedades, que era un hombre muy enfermizo, Muy enfermo. tuvo una Entonces, agonía terrible. En la alquimia, aparentemente, tenía resuelto todos los Y hubiera problemas. resuelto también el problema del dinero, porque todo el oro de América no le llegaba, No para, le llegaba para evitar pagar las las deudas. 3 bancarrotas que tuvo. Claro, Sí, claro, bueno, claro. Es el aspecto pragmático, diríamos, de Pero su que no es apoyo una a la rareza. alquimia. Y luego me gustaría poder desarrollar mi visión del tema, y es que ni siquiera él era alquimista, no él físicamente de hacer alquimia, sino que él no buscaba la alquimia. En el siglo XVII no se buscaba la alquimia había quedado con Jules y Arnau de Vilanova. En la época de Felipe II lo que se busca es el oro.
es el oro. Entonces, es desmontar el rollo espiritual de la alquimia. Sí, pero son los dos oros, Y- en realidad. y Es buscar el oro, que es el oro del el físico, dinero, y el oro potable, que es la como medicamento. metáfora del Pero- medicamento, pero del elixir. excluyendo Sí, esos... excluyendo la gran obra como la Sí. transformación espiritual y la elevación espiritual, Exactamente. que evidentemente a un rey no le puede interesar. No porque le si interesa. Tú ponte aquí a fabricar oro, Claro, que eso es lo que me yo cure llamaba el y que aspecto mi dinero pragmático esté garantizado. de su interés por la alquimia. Entonces se busca eso. Y eso se puede ver desde el punto de vista de alquimia, pero también de la espagiria, que es la aplicación de técnicas alquímicas a la ciencia, o a la ciencia médica. Entonces podíamos verlo así. Es decir, él no buscaba, no creía en la alquimia, por supuesto, sí creía que le podía dar algún resultado, entonces, bueno, puso ahí sus alquimistas a trabajar, pero podemos entender que no es una alquimia pura conforme a la alquimia medieval, sino es una alquimia No, está claro, él no es un más alquimista, práctica. él tiene a sueldo unos alquimistas como puede tener a sueldo un herrero, o como tiene a Exactamente. sueldo un cocinero. Él lo que busca son unos resultados que cumplan unas necesidades que él tiene, que son más dinero para su imperio y pues un elixir para... Bueno, una panacea, que la panacea. para sus muchas enfermedades, y no creo que su interés para la vida eterna, o sea, la vida eterna, Nada. en fin, la vida Ni perdurable, alcanzar, sino simplemente la curación de sus enfermedades. Sí, El problema es que la mayor parte de los elixires de la larga vida y las panaceas y tal tenían como componentes mercurio y azufre, que era con lo que trabajaban continuamente los alquimistas, porque sí. ellos pensaban que el oro, al fin y al cabo, era una forma de mezcla de mercurio y azufre, y de hecho de ahí venía su color amarillo. Y sal. Claro, y eso cuando lo conviertes en algo que te lo bebes después, es una cosa que es tóxica. Aunque es verdad que Flamel trata la sífilis con derivados del mercurio y tal, la verdad es que casi todos los que han tomado elixires de la larga vida lo que han hecho es acortarla. Porque es lo mismo que le pasó al primer emperador chino, también buscaba el elixir de la inmortalidad y tomaba cosas con mercurio, no sé por qué razón, pero bueno, la alquimia china también trabajó con el mercurio y acabó primero mal de la cabeza y luego muerto, intoxicado. Bueno, yo en todo caso tengo aquí, dispuse un variado anecdotario, que ya veremos si da tiempo a leer o no, pero que algunas de las cosas que vais diciendo naturalmente recogería. Vamos a ver, tú y yo hablábamos antes de entrar en plató de que en efecto él era escéptico de Felipe II, era escéptico respecto a la alquimia. Era escéptico, pero estaba deseando que le demostrase lo contrario. Claro, pero por otra parte era un rey que apoyaba fuertemente la Inquisición, y la Inquisición tenía un ojo encima de los alquimistas y de sus prácticas, que eran como mínimo heterodoxas. Sí, No hay sentido... muchos casos de ese problema en el siglo XVII, en el siglo XVI. ¿De qué problema? De que la Inquisición estuviera encima de los alquimistas. Estaba más vigilante de cuestiones religiosas, más que de problemas alquimistas. Y de hecho, aquí entraban y salían alquimistas. Pero mira, solo del hecho de que trabajara con azufre y que es el olor del diablo, Claro. eso ponía a muchos alquimistas en riesgo de ser perseguidos por la Inquisición o de ser denunciados, porque bueno, pues olía al demonio, y eso podía suponer que invocaban al maligno y todo esto. Y esos son casos que se dan en Europa. No sé exactamente con qué frecuencia. En Europa sí, pero aquí no. Aquí no. Aquí no. Yo es que creo que hay que descartar de alguna manera esa imagen de la época de Felipe II de esa España negra o la leyenda negra de no era tan negra y fue un apoyo a la ciencia fundamental en España, y habría que reconocerlo. Las técnicas de Paracelso, que acabaron desarrollando las bases para la química, la destilación, las técnicas destilatorias, eso se promueve y se fomenta en la época de Felipe II. Y eso es el avance más importante de la medicina en el siglo XVI. Sí, pero por otro lado, el Real Decreto que hace que se impida a los estudiantes irse afuera, bueno, tiene su cara y su cruz, claro, el bloqueo de los textos que dejan a España afuera de las discusiones sobre la nueva cosmología y sobre la nueva física y la química, es la cara, digamos, negra
y ahí la Inquisición tiene un peso. Vamos a ver, no se os puede dejar solos porque enseguida se va esto de las manos. Vamos a ver, es que los dos tenéis razón, cada uno en su proporción, y tengo yo que estar aquí, claro, para poner equilibrio, ¿verdad? Y justo fiel, ¿no? A ver, sí es cierto, la Inquisición no se mostró tan intolerante, ni mucho menos, sí, pero yo creo que tenía que ver, bueno, yo no es que lo crea yo, es que es muy evidente, tenía que ver precisamente con que era el propio rey emperador el que toleraba, en su caso, de hecho había alquimistas, digamos, tolerados por el rey, ya hablaremos después de eso, tolerados en el sentido de lo que implica la palabra, tolerados. Otros protegidos, los protegidos naturalmente eran aquellos que Felipe II no estaban a sueldo de él. Disponía, claro, justamente, pero los había protegidos, tolerados, y después otros a los que se les decía, bueno, cuidado, a ver aparte si, que a ver una si cosa es lo público y Vamos. otra es lo privado, ¿no? O sea, puedes mantener una tolerancia en privado, en el ámbito de lo secreto y del secreto del imperio y del, en fin, de la razón de Estado, digamos, en la cobertura de la razón de Estado, y por otro lado una cierta intolerancia de cara a la gente, un poco como Maquiavelo pedía parecer sincero y honesto, pero cultivar la mentira por razón de Estado, sí, en privado, claro. Sí. Vamos a ver, en todo caso yo creo que ya, sin perjuicio de lo que nos digas ahora a continuación, Miguel, pero yo creo que ahora ya es muy pertinente, pero mucho, el que hable Felipe II, naturalmente a través de mi voz, claro, porque yo creo que sí, yo creo que ya es importantísimo, porque estamos hablando un poco desde una consideración de hipótesis y, en fin, casi especulativa, y sin embargo hay frases literales que explican precisamente el protagonismo y el parecer, en todo caso, de Felipe II, que naturalmente tiene que ver con cuanto en lo fundamental estamos inspirados en decir, ¿no? Vamos a ver, voy a permitirme leer parte de lo que tengo aquí. Es decir, Pedro de Hoyo, secretario del rey de Felipe II, toma una casa en la que mandó hacer unos hornos secretos. Todo esto es una orden del rey. Dice, oye, a ver si me habilitas por ahí unos hornos secretos. En fin, ya está claro. Y así, atención que hay fecha y todo, el 30 de enero de 1567 escribe al monarca Pedro de Hoyo en estos términos. Ya había terminado, y entonces dice, en mi aposento están ya hechos los hornillos para aquel ensayo, los cuales se han acabado esta noche. El que sabe el secreto habla y trata el negocio con gran demostración de estar enterado que es cierto. Plega a Dios que sea así, que ya cerca de verlo hanse hecho todas las diligencias con tan buena industria y secreto que no se ha sospechado nada, que no ha sido poco. Y le responde Felipe II, de su propia mano, de manera manuscrita, con las siguientes palabras: holgado de ello, pues vos lo tenéis muy bien ordenado, así lo esté lo que a el que sabe el secreto toca. Claro, normal. Y de tal suerte, así dan comienzo los ensayos, las primeras operaciones, y de lo que se observa, dice el rey, dice Felipe II. En verdad que aunque yo soy incrédulo de estas cosas, lo venimos diciendo, ¿no? Que de esta no lo estoy tanto, aunque no es malo serlo, porque si no saliese no se sintiera tanto, pero de lo que hasta ahora se ha visto y a vos os parece, así de la obra como de las personas, no estoy tan incrédulo como lo estuviera si esto no fuera así. Lo de ayer he hallado bueno, y que se hecho obra, dinero anda al cabo. Pocos días más tarde se declara el caso que en cuanto se refiere a alquimia es producir oro, claro, de lo que se trata. Y así dice Pedro de Hoyo, y ya termino ahora, ¿verdad? Los del secreto
tienen por sin duda ser puro oro lo que se produjo de la materia que se mezcló, pero dicen que para volverlo al color perfecto, porque ahora todo parece negro, es menester hacer hoy otras diligencias y volverlo al fuego. Lo que entre tanto digo es que siempre me ha dado el ánimo y ahora hace lo mismo, que este negocio es sin duda cierto. La verdad es que estaban bastante persuadidos. Bueno, pero eso es una persuasión, en fin, gratuita, delirante. Sí, porque decir esto es oro, aunque es negro, es como sí. la transustanciación. ¿No? Esto es Pero la carne negra, aunque es pan. No, pero que me han dicho que lo van a limpiar hoy por la noche y que mañana lo vas a la tener. creencia en que la esencia de oro puede ser compatible con los atributos de negro. Sí, sí. Simplemente que habría que cambiar algo para que la esencia se manifestara más realistamente como... Pero bueno, él, dorada, ¿no? yo creo que mucho no se fiaba, ¿eh? No, Yo creo que a se ver, fiaba. de hecho la conclusión de este proceso, dice Felipe II, aunque yo como he visto algo de esto y no salir después en cantidad, todavía estoy sospechoso, Ya. que espero en Dios que será bueno, porque creo que conviene así a su servicio. Ya. Sigue el proceso, siguen las dilaciones, y le dice a Felipe II, está a punto, ya está a punto, y dice Felipe II, no hay que decir sino esperar el suceso. Que yo creo que... A ver, los alquimistas tenían dos tipos de productos fraudulentos, de falsos oros. Uno era el oro que ellos decían que era oro, aunque fuera negro, o aunque fuera verde, o aunque fueran bolitas, pero que era oro en el fondo, que todavía le faltaba un detalle para acabar manifestándose. Y otro era aquello que se manifestaba parecido al oro, es decir, que era maleable, que era amarillo, pero que sabemos que no era oro, que a lo mejor pues, era algún tipo de, yo qué sé. Ya. O el oro que ponían ellos. O el oro que ponían ellos. Que eso a más de uno le costó la cabeza. En Europa se ahorcaba muchos alquimistas en sogas doradas y vestidos con eso de oro para... Introducían en el carbón con el que estaban trabajando, se perforaba, se introducían pepitas de oro, luego se sellaban con cera. Bueno, la mayor parte. En fin, los habría estafadores consecuentes, digamos, y habría otros ilusos que... Yo creo que los del negro, estos del oro negro, eran muy ilusos. Los otros ellos sabían que estaban cometiendo un fraude, estaban colocándote ahí una cosa, pero bueno. De todas maneras, yo quería preguntarte cómo... bueno, ¿La pregunta tiene respuesta larga o no? Porque... No, supongo que no. Los alquimistas le consiguieron algo que efectivamente funcionara en el otro aspecto de su búsqueda. Es decir, mira, medicinas justo iba a hablar, cosas. ahora mismo mi idea era hablar de eso, o sea, que podemos descartar que el tema del oro fue un gol y que... O fraudes o delirios. Pero que sí continuó la otra rama, la sanitaria. Y en ese sentido sí, porque en el año 80 aproximadamente... inauguran la Real Botica en el Escorial. Toda una de las 4 torres, de las 4 esquinas, todo eso era una botica. De 3 plantas, con una torre de destilación enorme, 500 alambiques, y entonces ahí durante varios años... consiguieron algún medicamento eficaz, conseguían perfumes, licores... Ya, bueno, medicamentos, eso seguro. Y parece que sí, que sí llegaron a hacer medicamentos destilados. Un poco lo que fue luego lo que dio pie a la espagiria que hablaba yo antes. Sí. ¿No? Es decir, era en ese sentido, no el del oro, no los alquimistas buscando oro, sino lo que decía yo al principio, las técnicas alquimistas para conseguir medicamentos. Entonces allí en el Escorial había boticarios, médicos, espagiristas, médico-químicos, químico-médicos, químicos... Claro. Paracelsistas, aquello era un mundo y cada uno hacía lo suyo. Pero al final se puso, por eso al final se puso algo de orden, se inauguró una casa de aguas, una especie de botica de destilatorio en Aranjuez y la principal en el Escorial, con el destilador real, etcétera, y eso funcionó durante años. Funcionó y... Sí, yo diría que en la espagiria hay como 3 búsquedas que son un poco paralelas o encadenadas, yo no sé muy bien qué pensaban ellos. Era la búsqueda de la panacea, es decir, remedios o el remedio universal, o remedios que entre todos fueran el remedio universal, la botica perfecta, digamos. Sí, sí. Luego el elixir de la larga vida y luego el elixir de la inmortalidad. Evidentemente el de la inmortalidad no se consiguió, el de la larga vida no creo que más allá de unos meses, si acaso. No. Y yo preguntaba por el primero de los aspectos, por el de los medicamentos. Y la farmacia del siglo XVII hereda las técnicas
sea, que inventa esta como gente, el uso del mercurio para el tratamiento de la sífilis que decíamos antes, a propósito de Pero Theophrastus bombastus. Sí, de Von Paracelso. Hohenheim. Sí, bueno, vamos a ver, yo a propósito de lo que estáis comentando, es evidente que lo que citas tú de lo que hacen el monasterio y el Escorial, ¿no? Con todo, sin duda. Es más, si tenemos oportunidad, ya se verá lo del destilatorio, cómo se pone en marcha y todo eso, podemos comentarlo. En todo caso, ahora vamos a hacer nuestra recomendación de lectura y seguidamente vamos a reanudar. Haré un comentario yo sobre lo que bebía presuntamente Felipe II, digo como medicina naturalmente, y luego ya seguimos por ahí como nos parezca, ¿no? Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, entonces, ¿qué me dices, Emilio? Bueno, hoy he traído un librito muy ligerito, porque como ya traje Shoah el otro día, que era un texto considerablemente denso y todo esto, y también el otro día más traje pues el ocio en Grecia, que es divulgación, pero bueno, no deja de tener su densidad, al fin y al cabo. Esto pues está más próximo a la época primaveral. Como la semana pasada, a principios de la semana nos hicimos la ilusión de que había llegado el verano. Que después se frustró y que bueno, pues dije yo, hombre, pues un libro así ya de color amarillo, ¿no? Es que pues la característica de la primavera es verdad. El capricho, ¿verdad? Es decir, claro. Esta es una antología de relatos policíacos. A mí me gustan especialmente las antologías temáticas, es decir, que tienen un hilo conductor, no simplemente los mejores relatos del siglo XIX, sino un hilo conductor. El de esta antología es el alcohol. Y se llama A través de un vidrio oscuro, porque son relatos policíacos que tienen que ver con vinos y con whisky. Básicamente vino, porque de los, creo que 8 relatos o 10, 12, 14, solo los 2 últimos son de whisky, todos los demás son de vino. Son asesinatos donde, bueno, hay enólogos por el medio, o hay concursos de vinos, o hay catas a ciegas, o hay grandes cenas de aficionados con un vino especial, bueno, son eso, ¿no? Normalmente asesinatos, que es lo que claro. Y, bueno, hay uno muy clásico, todos son, digamos, contemporáneos, menos uno de Poe, que es El barril de amontillado. Los enólogos siguen discutiendo si el amontillado y el jerez son lo mismo o no, pero el caso es que ese cuento a mí siempre me gustó mucho y resulta que está aquí en el medio, y es, bueno, hay otro de Clark, el de las, bueno, del 2001, ¿no? El famoso Clark, que es un cuento muy simpático. Y yo quería leer la primera frase del barril de amontillado de Poe, porque es de esas que se te quedan para siempre, como la de: yo, señores, soy muy nervioso, pero no estoy loco, del principio del corazón del autor, ¿no? Pues esta también. A ver, el tonel de amontillado, página 85, dice la primera frase: con paciencia sufrí las 1000 afrentas que me infligió Fortunato, pero cuando osó insultarme, juré que me vengaría. No es por hacer spoiler, pero ya te imaginas que Fortunato va a acabar mal. Y, en fin, es una cosa pues muy entretenida, son ligeritos en general, pero son maravillosos. Eso evoca el cuento de Poe cuando dice: pero ¿cómo? ¿Por qué lo mató? Y es que me miraba mal. Me miró mal. Sí, bueno, eso está dentro del corazón del autor. Hay una obsesión del chico con el viejo y su ojo de buitre. Sí, bueno. Y por era muy cierto, obsesivo, Poe. Por cierto, naturalmente, lo que voy a decir no es un estímulo al asesinato, ya comprenderéis. Que es una de las bellas artes. Que es una de las bellas, en efecto. Pero en todo caso, hay un fondo psicológico de inequívoca solvencia, aunque de interpretaciones variadas, respecto a cómo se mira, sin duda. Hay miradas rectas y aviesas, eso está claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y nada, y para los que les guste más el whisky que el vino, hay un cuento que se llama La reina de Dieglen, que es de una señora americana que lleva una vida, en fin, de oficinista y de pobre mujer allí, solterona, que se encuentra que un tío le deja una destilería en Escocia. Y ella se va, la mujer,
con la intención de venderla y a ver si, pero que va, queda fascinada por el mundo de la producción de whisky y allí encuentra el sitio de su vida y todo, en fin, cuentos maravillosos. El agua de la felicidad. Sí, sí. Bueno, muy bien, pues repite por favor el título. Esto se llama A través de un vidrio oscuro y es de una editorial... El título es magnífico. Sí, sí, Alfa, que yo no sé, de Laia, es del grupo Laia, pero no sé si estará muy... Bueno, Laia es una garantía de buena traducción normalmente. Sí, sí, claro, el libro, la edición es del 88, yo no sé si tal, pero bueno, se subtitula 13 relatos de vino y crimen, aunque en realidad son 11 de vino y crimen y 2 de whisky y crimen. Y crimen en el sentido americano, es decir, porque en algunos casos no hay muerte. Bueno, pues venga. Bueno, un libro muy entretenido, bueno, la verdad, y se lee de un tirón. Yo en una tarde me lo cepillé con mi vaso de vino. No lo voy a decir, con mi vaso al lado. Pero sí, un libro muy agradable y que da ganas de beber y de vivir. Bueno, yo traigo un libro, en fin, de sumo interés y singular donde los haya. No es por presumir, pero es así. Pero en todo caso le voy a pedir a realización, porque si no se nos va a pasar el tiempo y nos vamos a despistar. Le voy a pedir a realización que nos acerque ese libro que tenemos en el frontispicio de la mesa, que le dé ahí un zoom, en fin, a propósito, siglo XVII. Porque es un volumen, en fin, cuya primera página está a la vista en el frontispicio del título y que, como puede verse, reproduce, puedes decirnos el nombre si lo recuerdas, un tratado, ¿no? En todo caso. Es una farmacopea del siglo XVII, en efecto. Pero ya en el propio título hace referencia a la ciencia hermética. Perfecto. Bueno, pues ya se ve, es un título del siglo XVII. Sí, es del 17 el volumen, sí. Es del 17, sí. No es el 18, es el 17. 1675, me parece. 1675, bueno, entonces está claro. Es del 17 puro, bueno, contemporáneo de todo lo que hablamos, realmente. De todo lo que hablamos, de casi todo. Recoge de casi todo. Toda la tradición. Pues, perfecto, yo creo que era muy de interés mostrar el libro. Bueno, pues vamos con mi libro, con el libro que voy a mostrar a la cámara, también con el ruego de que lo acerque, porque esto yo voy a hacer lo posible para que el libro se aguante. Ya se verá. Hombre, sí. En todo caso, vamos a ver, voy a ir yo a galope tendido, como suelo decir, porque el tiempo ya lo demanda. En todo caso, el libro que hoy recomiendo, la verdad ya lo voy confesando desde ahora mismo. Es una jugada que os hago, porque recomiendo un libro cuya posibilidad de encontrarlo es menos cero. Bueno, muy poca, vamos, quiero decir. Pero yo tengo la necesidad de auspiciarlo desde un punto de vista publicitario porque es interesantísimo. Y si después tenéis la suerte de encontrarla, pues por alguna librería de viejo, en fin, o algún fondo parecido, pues estupendo. Bien, el título es el siguiente: El ente dilucidado, tratado de monstruos y fantasmas, a cargo de Fray Antonio de Fuentelapeña, un monje capuchino, y data su primera edición del año 1676, contemporáneo de ese libro que acabamos de mostrar, por cierto. Esta que muestro, naturalmente, es del año 1978 y es un título que está incluido en la llamada Biblioteca de Visionarios Heterodoxos y Marginados, impreso por la Editora Nacional. La Editora Nacional de España, claro, pero la Editora Nacional de España desapareció. Voy a tener ahora el sentido piadoso de no deciros hoy cómo, que ya lo dije otras veces, y lo repetiré en otras oportunidades. Ahora voy a tener el buen gusto y la delicadeza de no decirlo. Pero desapareció la Editora Nacional, y con ella todos sus fondos, que no se sabe dónde van. Es decir, ojo que es importante, que no se sabe dónde van. Pero este lo había comprado yo, mi dinero me costó, y entonces pues lo tengo, ¿verdad? Bien, se dice en la introducción a este libro lo siguiente. Bueno, hay que decir que Javier Ruiz tiene a cargo esta edición,
en fin, un chico, un erudito realmente de todo lo que aquí se trata. Y en la introducción escribe: no se acepta, en el texto escrito por Fray Antonio de Fuentelapeña, dice, no se acepta la incredulidad del lector por no haber visto los fenómenos con los propios ojos. O sea, ya va advirtiendo, mira, no vale que me digas, es que yo lo tengo que ver. No, eso no. Así queda explícito, además de una manera muy concreta, en el parágrafo 33 de esta obra. Y es que esta dureza dialéctica del capuchino, que opera así con los mismos principios que basan el conocimiento de las realidades superiores, la fe, el piadoso sentimiento, es inatacable, porque dice literalmente así: nada sale a la luz monstruoso que no sea una luz de aquella altísima providencia con que, alumbrando nuestra ceguedad, quiere en todo ser conocida y venerada. O sea, un querer decir, apáguense todos los miedos sobre aquello de lo que voy a hablar, los fantasmas y los monstruos, porque también son alabanzas para el Señor. Y en el prólogo de aprobación del libro, a cargo de otro fraile, claro, Fray Luis Tineo de Morales, escribe, seguramente un poco perplejo, pero escribe así: yo es cierto que siempre había entendido que estos entes tan nobles eran espíritus malos, de los que cayeron, como lo tienen todos, que parte de ellos quedaron en el aire y algunos habitan en lugares terrestres. Ni sé que hasta ahora haya habido quien lo haya dudado, pero sin embargo acepta y alaba lo escrito por Fray Antonio de Fuentelapeña. Es de ver, por otra parte, en el libro una relación muy detallada, interesantísima, deliciosa, de las 8 pruebas de la existencia de animales invisibles. Y en el índice de las secciones da cuenta de dudas y dificultades con muy pormenorizado detalle de todos los supuestos que considera, bueno, pero es que es de leerlo, aplicables por igual al propio hombre y mujer, en según qué circunstancias. Por ejemplo, los hermafroditas. Y en el apartado que se denomina glosa, Javier Ruiz, el erudito al que me referí, quien se ocupa de la edición de este libro, dice: todavía se puede leer a Hartmann con provecho cuando escribe: el cobre, el carbono, el arsénico emiten auras encarnadas, el plomo y el azufre azules, el oro, la plata y el antimonio verdes, el hierro de todos los colores del iris. ¿Eso quién lo dice? Hartmann. Sí. Hartmann, Nicolai Hartmann. Sí. Es que ya lo hiciste tú, qué bien. Ah, bueno. Las personas de carácter místico emiten auras blancas y azules, las de carácter poético oro y verde. Los caracteres groseros se escriben con color rojo. Los malvados se rodean de rojo, sangre y de negro. Por cierto, ayer, hace días, en el Congreso de los Diputados hubo un medio carnaval en la toma de posesión, y yo creo que por ahí le va en el reconocimiento de si había personas místicas, poéticas o directamente groseras. Pero en fin. Es que la cámara de televisión no saca el aura, tendría que haber sido una cámara Kirlian para que hubiera aparecido, efectivamente. Sí. No. La cámara Kirlian es esa cámara que saca el aura de las cosas vivas, lo mismo una hoja que un diputado. Bueno, a ver, sí, bueno, sí, mira, incluso un diputado. Sí, siempre... pero por supuesto, estas apostillas que estáis haciendo, valiosísimas, yo creo que algunas cosas se describen por sí mismas. No hace falta ni el aura. Por cierto, en fin, para los estéticos, el aura hace muchos años que está reconocido, bueno, muchos siglos que está reconocido, pero que fotografiada existe el aura de los santos, pero está fotografiada, por supuesto. Hay fotos desde hace ya decenas de años. En fin, existen auras también colectivas de ciudades y de países. Y a reserva de los escritos de Snyder sobre el origen musical de los animales símbolos, podríamos creer con gusto a Mario Rosso de Luna,
Por cierto, el libro de Snyder está en Siruela, hay una edición contemporánea. Se puede pues qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Decía, podríamos querer con gusto a Mario Rosso de Luna, que es un hombre para dedicarle un programa entero. Sí, es interesante. Claro. Pues es un teósofo. En efecto, cuando dice que la nota re equivale al número 1, la mi al 2, la do al 7, y así lo explicó él de manera concreta en una revista Isis, revista de Extremadura, en agosto del año 1903. O sea, no os pongáis estupendos que os digo la página, ¿eh? En fin, 366, bueno, para los de la estadística. Y también Harman, Rosso y Harman, se encuentran en la descripción del aura de las piedras preciosas. En fin, citaré por último que cumple en este libro relación como incitación alfabética al pormenor de muy variados y excitantes asuntos de que trata Fray Antonio de Fuente la Peña. Es verdad, me gustaría decir otra cosa, ya lo dije hace un rato, pero no será fácil que encontréis este libro. En todo caso, procurad rastrear las librerías de viejo, repito, porque es un libro singularmente extraordinario, imaginativo, en muchos sentidos delicioso, sí, también delicioso, y raro, por descontado, raro de toda rareza, donde los haya, y este, claro, es uno de sus mayores incentivos. El ente dilucidado, Tratado de monstruos y fantasmas de Fray Antonio de Fuente la Peña, monje capuchino, si su primera edición es del siglo XVII, año del Señor de 1676, esta edición que presento es, ya lo dije, de la Editora Nacional, año 1978, un poco más tarde, edición al cuidado de Javier Ruiz. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, vamos a volver con lo nuestro y habíamos quedado en muchas cosas y tú ahora abrirás por donde te parezca, Miguel. Pero iba yo a postillar, en realidad comentando lo que ya estabais anunciando, que a Felipe II, por procedimientos alquímicos, consta en la documentación que yo manejé que se le suministraba un bebedizo de vegetales. Bueno, lo de vegetales parece muy obvio, ¿no? Pero de vegetales, al que llamaban oro potable. Para ocuparse de sus variadas enfermedades, como tú decías, pero del llamado corrimiento real, que se decía entonces, y que no era sino una colitis galopante, naturalmente, ¿no? Colitis que yo creo que más o menos le llevó al final de sus días, como la propia gota y otras cosas, ¿no? En fin, bueno, pues esto no dio mucho resultado. En todo caso, venga, adelante por donde te parezca, Miguel, no, que pues ya mira, tenemos que ir acotando, sí, ¿verdad? A modo de anécdota, me acordé ahora que hablabas aquí algo de los hermafroditas, y es curioso, hay alguna teoría por ahí que apunta de Paracelso, si recordáis el único cuadro que existe Rubens, de Paracelso, que está en París, puede ser, me parece. Posiblemente, sí, es de Rubens, sí. Yo solo conozco uno. Que sale con un gorro y está así como mirando. Claro, es Rubens. Es Rubens, sí. Tiene unos rasgos curiosos. Entonces, hay alguien por ahí que apunta a la posibilidad de que fuese una mujer. Ah, sí. Paracelso. O sea, bombástica, en vez de bombástica. Sí. Y porque nunca... siempre se ocultaba, vivía de una manera un poco extraña, y entonces hay por ahí algún autor que ha hecho una pequeña investigación y apunta a la posibilidad de que era una mujer. Y entonces ves ese cuadro y dices, joder, efectivamente. Bueno, en todo caso, aunque los tiempos... Es verdad que es muy barrilampiño, pero bueno. Sí. Señor. Vamos, señor. No, en todo caso, lo que decís... Hombre, estos tiempos de ahora mismo son propicios a mensajes equívocos de este tipo, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, un personaje extraño lo que citas sería perfectamente verosímil, ¿por qué no? Sí. Y, por cierto, en El ente dilucidado, el libro que acabo de recomendar, que se refiere al hermafroditismo en variados capítulos, bueno, llega a decir de si el hombre puede parir.
En fin, yo ya os recomendé este libro, en fin. ¿Y se ve mujeres barbudas? ¿Por qué no va a haber hombres bueno, por cierto, embarazados? Bueno, por cierto, ya que dices mujer barbuda, esto no estaba naturalmente en el guión como casi nada, está como casi nunca, ¿no? Pero la mujer barbuda la conocí yo, y esto no es broma. Una. Esto no es broma, sí, y no estaba en un circo. Voy a citarla, porque yo creo que no lesiono, desde luego, la memoria de la señora. El cuadro famoso de Rivera, ninguna ¿verdad? manera. El cuadro famoso de la mujer barbuda es de Rivera, ¿no? Sí, Lo sí, recordaba. estoy que sí. Por cierto, en fin, una señora barbuda en toda regla. La que yo conocí, digo que puedo citarla porque no voy a lesionar, lo digo con todo respeto a su memoria, naturalmente. A mí me impresionaba porque yo era muy niño por entonces. Y naturalmente no voy a citar su nombre, que por otra parte no conozco, y sus familiares a saber dónde están. No tiene mayor importancia. Pero vivía cerca de Freijeiro, en Cocheras, en lo que se llamaba Cocheras. Sí. Allí tenía una pequeña tiendita de estas que era casa al mismo tiempo, ¿no? Una mujer barbuda. O sea, barbuda. Claro, si se hubiera afeitado, no sería tan barbuda. Como no se afeitaba, yo creo que no se afeitaba porque, en fin, pues por un problema hormonal, seguramente, ¿no? Pues habría derivado de una manera muy clara. La mujer barbuda, evidente. La recuerdo con un gesto entre resignado y triste. Eso sí. Sí. Bueno, o sea que yo conocía a la mujer barbuda y no un circo, ¿no? Bueno, adelante, Miguel. Nada, recordar o recalcar la aportación de esos alquimistas, de esos destiladores de la corte de Felipe II, la aportación a la ciencia europea en general y a la ciencia española en particular, que parece que en aquella época en España pues no se hacía más que rezar y todo el mundo de negro. ¿Y qué fueron? ¿Más aportaciones a la farmacología o a la física? O sea, a la química, farmacología, a las técnicas, técnicas. Es que es un hecho espectacular. La Real Botica, que si vais al Escorial se puede visitar la torre de la Casa de las Aguas, que estaba comentándolo hace un rato, que tiene 3 plantas, 3 alturas, y todo ese hueco de esas 3 alturas lo ocupaba un aparato de destilación. Un alambique monstruoso, una estructura cónica que tenía 500 alambiques. Y ocupaba del suelo la primera planta, la segunda y la tercera. ¿Y qué se hizo de todo eso? No, no está. Es que se pueden ver los tornillos en el suelo que sujetaban esa estructura. Pero la estructura no está. No consta nada de eso, nada. ¿Qué habrá pasado con todo eso? Pues no lo sé. Ahí, eso fue un proyecto del destilador real, Diego de Santiago, de los boticarios reales, Juan de Herrera también, el arquitecto. Todos estuvieron involucrados ahí, ya de una manera más seria. Ya no eran esos alquimistas como Staniurs y todos estos que venían de Flandes, de Irlanda, de Italia. Eso parece que quedó aparcado y lo que quedó fue una aportación seria a la historia de la medicina. De todas maneras, cuando estabas comentando que, bueno, no se lo creía del todo Felipe II... No, perdón, te corto un segundo. Sí. No se lo creía porque era tal el poder que tenía Felipe II que él no podía creerse que alguien le fuera a tomar el pelo. ¿Entiendes? Que le estuvieran estafando, digamos. Claro, de cómo vas a tener las narices de venir a tomarme el pelo en mi casa. Sí. No, pero iba a decir yo que me parece curioso que por un lado dijera eso, pero por otro lado, en fin, tuviera sus pinturas del Bosco, contratara a Herrera para construir el Escorial, y el Escorial de hecho está lleno de reliquias en el interior de la construcción, no solo de santos canonizados. 7.000 reliquias tenía Felipe pero no solo de santos canonizados, sino de gente que tenía como la fama de taumaturgo o de milagreiro o lo que fuera, y los mete en la mampostería y en las... Y él tenía que saberlo, es decir, no iba Herrera a hacer aquello sin consultarlo, y los planos, las discusiones constan históricamente de bueno, los dibujos de Herrera, que era al fin y al cabo un platónico pitagórico en su tema de la geometría, con el propio Felipe II, y había... Entonces yo no sé exactamente si creía o no creía, desde luego las reliquias están por ahí, y él lo sabía, la geometría sagrada del Escorial, como el nuevo templo de Salomón, está ahí, y él lo sabía y estaba de acuerdo. Pero por ejemplo sí tenía reliquias
pero no tenía Pinto amuletos. del Bosco. No tenía amuletos. Bueno, pero en otras cortes europeas sí tenían amuletos. Pero él hizo la famosa carta astral que le hizo Dee, Sí. está inscrita en piedra en algún lugar ahora no recuerdo dónde, del propio Escorial, no sé si en un altar o no sé dónde. Él hizo escribir esa carta y de hecho le regaló a Dee, o se dice que le regaló el famoso espejo de obsidiana donde Dee hacía sus invocaciones y sus cosas. Yo creo que puedo categorizar que sí se lo regaló. Sí, entonces, por lo menos en la documentación que yo manejé. es un esteticismo un poquito en las cartas, pero luego en las cosas que tú ves que hizo y que sabes que hizo, no lo veo yo tan... Claro, sí, de cara afuera no, pero de cara adentro... Bueno, de todos modos, digamos un poco a modo de resumen de lo que estáis bien auspiciando en comentario, claro, y porque estamos hablando de los alquimistas de Felipe II, yo es que, digamos que guionicé a propósito un capítulo que titulé Los alquimistas del Escorial, precisamente. Es que el Escorial tiene mucho de alquímico en la propia construcción, claro, en los programas económicos. Mira, simplemente la biblioteca, no ya el contenido de la biblioteca, donde hay un montón de libros de alquimia y esotéricos y tal y cual, en la biblioteca, que no era la biblioteca personal de Felipe II, era la biblioteca del Escorial, pero era una biblioteca que tenía su sección personal y era una biblioteca que estaba continuamente al acceso libre del rey, sino en el propio programa iconológico de las pinturas de Baldi, ¿no?, las que cubren el S, es un programa donde están representados libros alquímicos, están representados los misterios egipcios, está representado Pitágoras, en fin, realmente, y aquello está a la vista, y evidentemente el rey tenía que saber interpretar aquello, claro, que uno ahora necesita pues una explicación, pero él sabía lo que estaba representando ese programa, esas pinturas. Lo que decía yo al inicio del programa, no es una rareza de Felipe II, que nos han vendido, es que este hombre era un tarao. No es una rareza, él responde al paradigma científico del todos siglo XVI. Los nobles que se preciaran tenían un alquimista, como tenían un cocinero, tenían un todas las cortes europeas. Aquello era de buen tono, y no digamos los Habsburgo, que tenían una vena, y mira el sobrino es Rodolfo II. Estaba rodeado de alquimistas en Praga. Allí. Sí, tenía 200 y pico alquimistas allí contratados. Bueno, es verdad que estaba un poco más, en fin, desequilibrado que los demás. Se supone que era maníaco depresivo, ¿no? Pero bueno, y era el sobrino directo, el hijo de la hermana. Y luego, con Felipe III y Felipe IV, menos. Y ese sí que tenía talismanes y amuletos, como decías por eso tú, te decía tenían amuletos, vamos. Y el famoso grial, pero claro, las reliquias en cierto modo funcionan como amuletos. Y las reliquias estaban en la corte española. Sí, pero bueno, que peores eran los otros. Ya. No era una rareza. Eso es lo que digo yo, que no era una rareza. En todo caso, yo ya cité a Felipe II. Y la corte de Isabel II, la de John Dee, era, vamos... En todo caso, digo, yo ya cité a Felipe II como un hombre culto y de una inteligencia brillante. Es que esto... Y lo que promovió en la... Dígase otra vez, ¿no? Sí, pero yo no creo que haga falta subrayarlo. Hay que ser muy cerril o vivir en el siglo XIX para quererse todavía... Que te iba a comentar antes de la presentación del libro. La primera cátedra de medicamentos químicos se creó en Valencia. La primera cátedra de medicamentos químicos de Europa se creó en Valencia en 1591. Es decir, que al final de su reinado el empuje que recibe la ciencia es muy grande aquí en España. Y también es verdad que esa tibetanización de la que acusaba Ortega a la política, esa antiprotestante de Felipe II, es la parte oscura, digamos, de esto. Sí, lógicamente. Bueno, es que en realidad, y a Ortega le tenía que constar, ya que me consta a mí, ¿verdad? Es muy evidente que las preocupaciones que suponen tener en el corazón y sobre todo en la cabeza un imperio, o sea, eso es una cosa de un compromiso tremendo. Y sobre todo haber asumido una labor de control al detalle de una cosa tan vasta y tan... De todo. Claro, el no haber delegado, el no haber sabido delegar, tener un equipo, digamos, de gobierno capaz de liberarlo del trabajo. Pero es que difícilmente puede delegar, porque se ha de recordar cómo su padre, Carlos I, le dice pronto, en el momento en que delega en él, le dice, bueno, por decirlo, digamos, de modo castizo, ¿no? Le dice, bueno, pues aquí te dejo yo esto, lo que tienes que hacer
naturalmente estarás pensando en mantenerlo, no ampliarlo. Claro, entonces tú compáralo, por ejemplo, con el caso del Imperio Inglés del 19 y con la Reina Victoria. La Reina Victoria no tuvo los agobios de Felipe II y tenía un imperio todavía más grande. Claro. Pues eso es lo que claro. Pero no es una cuestión personal, ¿eh? Sí, sí, es el talante de estos dos gobernantes, son distintos y... Bueno, en cuanto no hicieron eso, Felipe III y Felipe IV se fue al carajo. Claro, bueno. Claro. No, lo que teníamos que haber tenido nosotros era un de Israel y en fin, políticos de una altura capaces de... Porque los que tuvimos, vaya por desgracia, ¿no? Sí, también, ¿cómo vas a delegar a semejante gente? Cuánto se delegó, fue catastrófico el tema de los válidos, ¿no? Bueno, vamos a ver, disculpad. Es que vamos a tener que cerrar esto, ya. Algún día, ¿no? Entonces, sí, no, ahora. Entonces, yo, porque medio lo prometí, quiero citar lo del destilatorio porque hablé de los alquimistas. Era la máquina esta de claro, hablé de los alquimistas del Escorial. Montaron una casa de las aguas, de destilaciones, en Aranjuez, para probar. Y como funcionó, montaron la principal en el Escorial. Y eso fue espectacular. Bueno, voy a citar mínimamente esto y vosotros, entre tanto, id pensando cómo os parece cerrar, pero ya, en fin, a toda prisa. Es decir, Bueno, los alquimistas del Escorial. Bueno, pues esto se corresponde fundamentalmente con la última etapa del reinado de Felipe II, y precisamente va a ser Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, un gran entusiasta, por cierto, de las conocidas, creo que se dijo, y si no lo digo yo ahora, un entusiasta de las artes lulianas, era verdad, y se va a impulsar el espíritu y el estudio de la alquimia. Bien. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Claro. También eso habría que corregirlo, esa imagen de alquimia luliana, ya lo hemos hablado aquí, que Ramon Llull no habla para nada de alquimia. Todos son obras pseudo-lulianas, un corpus de obras sí, es una forma coloquial de explicarlo. Claro, y la imagen alquimista que les llega a esta gente no tiene nada que ver con el original luliano. Claro, bueno, de hecho hay una parte final en la que Felipe II estimula al estudio de Raimundo Lulio. Sí, se fomentan las universidades, las cátedras de Llull. Naturalmente, bueno, pues vamos a ver. Existe un manuscrito en la biblioteca del Escorial, atribuido por cierto a Santo Tomás de Aquino, dedicado a su compañero Fray Reinaldo, con el título Tratado del arte de la alquimia. Bueno, esto es interesante citarlo. Está editado modernamente. Sí, creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, merece especial mención, que por eso quiero citarlo, el antecitado y repetido, porque se dijo aquí, lo dijiste tú mismo, Diego de Santiago, porque además es un alquimista destacado, es una personalidad de la que se tiene bastante noticia, por eso conviene, ¿verdad? Boticario, afincado en Sevilla y destilador real, por ahí le viene la historia, es el autor precisamente de la invención, es lo que quiero decir, ya me desahogo yo, y construcción de un complicado vaso destilatorio que va a instalar en el monasterio precisamente en el año 1590. Lo diseña él y tiene la patente para... Claro. De otra parte, es también autor de la obra Dos libros del arte separatoria, editada en Sevilla en 1598, y cita expresamente como únicas autoridades para todas las recetas y sistemas que describe, esto es interesante, creo yo, a los alquimistas, así les llama Vilanova, Lulio, Paracelso, Rupercisa e Ibequero. Es decir, bueno, y yo creo, ya lo dije, ahora, a ver, aportad lo que gustéis y ya cerramos. Yo quería dos ideas. Por un lado, que no es una rareza el tema de la alquimia. Toda esa cohorte de personalidades científicas que trabajaban y vivían en el Escorial o en la España de la época practicaban no la alquimia, sino las técnicas alquímicas, que es distinto. Por eso pensamos que son alquimistas, pero no. Sencillamente echaron mano de una técnica muy buena para hacer cosas, que eran las técnicas destilatorias con base alquimista, pero no eran alquimistas. Entre ellos, por ejemplo, Schroeder, que lo tenemos ahí 100 años después, en el título de su obra aún habla de la ciencia hermética, y es una farmacopea de las mejores de Europa. O Peter Potter, que me gusta mucho
citarlo porque es un alquimista, suena a Harry Potter y la teoría filosofal pues existió Peter Potter y fue alquimista y farmacólogo, ¿no? También. Igual la Rowling se inspiró. Pues seguramente en Peter Potter, ¿no? Y encima yo con lo de los fantasmas, pues ya yo creo. Y entonces nada, simplemente pues eso, que no era esa leyenda negra, oscura con la alquimia y tal, sino que era que la corte o Felipe II era una personalidad muy acorde con su época. Era el principio del Renacimiento. Sí, y entonces no hizo más que responder a su época, en la cual todo tenía cabida. Y de hecho tiene cosas muy originales, por ejemplo, su gusto por el bosco es realmente curioso, porque no corresponde para nada a los estándares de la pintura renacentista. Sí. Supongo que tendría algo también que ver con los Habsburgo, ¿no? Sí. Pero es verdaderamente curioso que sea el mayor coleccionista del bosco de la historia. Sí. Bueno, todavía no lo hicimos, pero hemos de dedicar... Un pintor muy alquímico. Dicho sea. Claro, por supuesto, por supuesto. En todo caso, iba a decir, no lo hicimos todavía, pero hemos de dedicar, yo no sé si 10 o 12 programas a Felipe II, porque desde luego menos será difícil. Da para mucho. Menos será difícil, ¿no? ¿Quieres apuntar algo o ya le entramos? No, yo quería preguntar por el homúnculo de Paracelso, como salió Paracelso por aquí, pero no sé yo si cabe ya. Tu pregunta, ahora la respuesta tiene que ser muy breve. Nada, yo habría que hacer un sobre Paracelso, para Paracelso, porque es una figura espectacular. Sí, es muy interesante. Bueno, lo han puesto a parir o Paracelsa. Y sin embargo la aportación, te guste o no, con sus rarezas y tal, la aportación a la ciencia es muy interesante, muy interesante. Sí, sin duda. Bueno, por cierto, tiene un nombre, y esto ya lo digo yo a nivel personal, para mí atractivísimo. Impronunciable, ¿no? Pero atractivísimo. No, impronunciable no. Es atractivo, es decir, es en sí mismo atractivo, magnético, eufónico. Eso sí. Parece que remite a otra cosa. Es decir, es sumamente curioso. Por cierto, el adjetivo bombástico, que es un adjetivo que nosotros somos poco, pero que lo hay en inglés, bombastic, y se usa bastante más que en español, viene de bombastus, de Paracelso. Sí, y el significado que tiene de demasiado pretencioso y vanidoso y presumido y tal, es precisamente por la fama que tenía este señor, o señora. Bueno, pues podemos quedarnos con esa idea de sí, no, bueno, ya dije yo Paracelso hace un momento, con lo cual yo creo que, en fin, Paracelso nos cierra hoy el programa. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y será también hoy, cómo no, la alquimia que ha de ocuparse en poner versos a nuestro espacio de hoy. Vamos a ver. El 25 de octubre de 1555, o sea, ya hace un tiempito, se produjo la abdicación del emperador Carlos en la persona de su hijo Felipe. Y tan solo 2 años después ya estaba Felipe II dedicado a la alquimia. Bueno, en los términos, naturalmente, que acabamos de explicar. Bueno, pues por entonces Luis de Centellas escribía o acababa de componer las llamadas Coplas sobre la piedra filosofal. Y Caravantes, por cierto, otro nombre que, en fin, no salió, pero podría haber salido, daba a la imprenta su Praxis Artis Alquímicas, publicada en el año 1561. Voy a repetir el título en latín, porque yo que domino tanto el latín, pero me despisté. Praxis Artis Alchimicae. Bueno, ya se ve cómo domino latín. Estas mencionadas coplas sobre la piedra filosofal es uno de los textos más curiosos de entre los escritos sobre alquimia en castellano. Y daré lectura seguidamente a algunas de las octavas, que estas eran las composiciones, que están escritas por Luis de Centellas. Se ha de decir que naturalmente las palabras se corresponden con el castellano de la época, mediados del siglo XVI. Y en fin, que voy a tratar de que mi expresión fonética no vaya en mucho desdoro de la viveza del texto, de esos versos en octavas que dicen así:
Toma la dama que mora en el cielo, que es hija del sol sin duda ninguna, y aquesta prepara en baño de luna, do lave su cara de su negro velo. Después, si pudieres al sol y al hielo, en el mismo baño la tenga en prisión, hasta que purgada de su imperfección, no sea lucero acá en este suelo. No entiendas que es obra de algún animal, ni menos es planta que nace en el suelo, mas es una dama que vive en el cielo. De allí nos la bajan esta obra real, y para nosotros es tan natural que nuestros cuerpos con ella curamos, y los imperfectos, perfectos, tornamos de todos secretos el más principal. Entiende, oh operante, que es menester que estos dos juntos de quien he hablado, hembra y macho les hemos nombrado, porque es matrimonio de hombre y mujer. Enciérralos luego, sin más detener, no les estorbes la muerte secreta, que causa la vida muy más perfecta, según por la obra podrás conocer. Y así termina Luis Centellas con la 28ª. No quiero me culpes en lo que he hablado, pues cierto te digo que es cierta verdad, ni en estos mis versos no hay contrariedad, ni como los otros lo digo doblado. Procura entender con mucho cuidado el vaso y materias en que se ha de obrar, y no lo haciendo, tú te has de engañar y te hallarás del todo burlado. Finis veritatis. En fin, como un ejercicio de prestidigitación, poética, claro, alquímica casi, Luis de Centellas, mediado el siglo XVI. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, finaliza también aquí, claro, en este justo y preciso momento, Crisol de Cultura, en este sábado 25 de mayo de 2019. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por tu presencia, por tu conversación, como de costumbre. Muy bien, muchas gracias. Y si te parece, a la vuelta del verano, pues en algún momento del mes de septiembre o algo así, perfecto, pues vuelva a convocarte y reanudamos la conversación. ¿Con qué? Pues ya veremos con qué, ¿verdad? Algo saldrá. En efecto. O sea que feliz verano, Miguel, para ti, para Yolanda, para tus hijos, etcétera, ¿verdad? Bueno, muchas gracias también a ti, claro, Emilio, pero claro, lo de feliz verano para ti ya no tanto, claro. Bueno, sí, pero ya entiendes, ¿verdad? Bien, la próxima semana será nuestro invitado Jaime López Fernández, persona de ingeniosa originalidad, meticuloso investigador de cuestiones muy interesantes sobre aspectos de la historia de Galicia, incluyendo naturalmente sus personalidades protagonistas y, si cabe, todavía de cuanto afecta más a la propia historia de esta ciudad de Ferrol desde la que emitimos. Es además Jaime López un cumplido amigo mío desde hace muchos años y no sé ya si decirlo porque es sobradamente conocido, fue presidente del Real Coro Tosios e Froles. Pues bien, hablaremos con Jaime, acaso de alguna otra cosa, porque nunca se sabe con Jaime, pero desde luego algo sí de la figura, de la personalidad de Fontella Leal, un personaje que me consta del todo le resulta a él especialmente querido. En fin, señoras y señores jóvenes de todas las edades, como siempre, toda mi gratitud entera y completa por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, vuestra complicidad y vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación y si la autoridad no dice otra cosa.
entendiendo por autoridad, bueno, ya se verá. Y después, naturalmente, ya en Internet para todo el ancho mundo. Naturalmente, nuestra advertencia última, final de cada semana, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente, en apenas unos minutos, se ofrecerá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Será un placer, cómo no, compartir conversación de nuevo el próximo sábado con todos vosotros, con todos ustedes, en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. Hard way.